Me casé con mi novia, quien me prometió que cortaría contacto con su ex. Descubrí que ha estado hablando con él en secreto y mintió diciendo que él se había mudado a Florida. Recientemente, me casé con mi novia de hace mucho tiempo, llevábamos 8 años juntos. La llamaré M. Contexto importante: aunque hemos estado juntos todo ese tiempo, los primeros 5 años no fueron exclusivos, no vivíamos juntos, y durante 2 años estuvimos separados por 1900 kilómetros, aunque hacíamos visitas regulares. Cuando Emi y yo nos conocimos, ambos estábamos casados pero en relaciones abiertas. Mi esposa, yo y el esposo de Emi teníamos trabajos que requerían viajar por periodos de tiempo muy largos, a veces años, con pocas oportunidades de regresar a casa. Somos contratistas de seguridad, y Emi es enfermera de emergencias. 3 meses antes de que Emi y yo nos conociéramos, mientras su esposo estaba en casa durante un descanso de 6 meses, conoció a un policía local y comenzó una relación con él. Lo llamaremos Chris. Él la introdujo a prácticas de sadomasoquismo y bondage bastante extremas, que ella descubrió que le gustaban mucho. Desafortunadamente, esto se intensificó rápidamente hasta un punto insalubre y se volvió abusivo. Esto comenzó a destruir su matrimonio y su familia rápidamente, y a pesar de que su esposo le dio un ultimátum, ella persistió. Yo no sabía sobre la naturaleza abusiva y obsesiva de su relación con Chris hasta que el esposo de Emi me lo contó. Noté que Emi se estaba volviendo cada vez más errática, pero no tenía explicación. Rompí con ella. Un mes después, ella me contactó diciendo que había reconocido lo tóxica que era la relación, que había terminado con Chris, lo había bloqueado, y que, si yo estaba interesado, quería volver a verme. Verifiqué esto con su esposo y comenzamos a salir de nuevo. En ese momento, nuestra relación aún era muy superficial. Desde ese momento, durante los siguientes 8 años, nos volvimos cada vez más cercanos hasta que finalmente nos casamos. Sin embargo, hace unos 4 años, mencionó que Chris le había enviado un mensaje sobre unas fotos que ella había publicado, no relacionadas con él, y que tuvieron una buena conversación donde él le preguntó por qué había terminado con él y ambos lograron cerrar el tema. Le dije que me alegraba por ella, pero le pregunté cómo era posible que él la hubiera contactado si lo tenía bloqueado. Me respondió que, aunque había bloqueado su número, se le había olvidado bloquearlo en Instagram. Dejé pasar el tema. Hace un par de años, en una conversación con una amiga de ella, descubrí que durante una emergencia médica, años después de que supuestamente lo había bloqueado, en realidad fue Chris a quien llamó para llevarla al hospital y quedarse con ella, y no a esta amiga. Confronté a Emi, y ella me dijo que cuando me contó que una amiga la había llevado, simplemente no pensó en especificar quién exactamente. Este ha sido un tema delicado para mí desde entonces, por todas las razones ya mencionadas. Además, ya no estamos en una relación abierta ahora que he dejado de viajar, entre otras razones. Nos mudamos de nuevo a la zona, a la misma ciudad en la que Chris era oficial de policía, hace unos 2 años. Hace unos meses, justo antes de casarnos, comentó que podía dejar de ser tan sensible con respecto a Chris ahora que nos íbamos a casar, y que, después de todo, él se había retirado y se había mudado a Florida. Vivimos en el Medio Oeste. Le pregunté cómo sabía eso, y me dijo que había leído un artículo sobre su retiro porque él se retiró como teniente y fue el primer oficial K9 de su equipo. Esto era apenas posible, pero no estaba convencido y le pregunté directamente si había estado hablando con él. Ella me dijo que no, directamente. Hace una semana, estaba leyendo un artículo sobre el pastor belga Malinois y vi un artículo sobre Chris asistiendo a la ceremonia de retiro de su antiguo perro K9. La ceremonia fue hace apenas 6 meses, lo que significaba que estuvo en la zona hasta hace muy poco. Entonces investigué, y soy bueno en eso. Ahora tengo todas las fechas, horas, direcciones, etc., de su mudanza. Él se retiró hace 9 meses, se fue a Florida justo después de la ceremonia del K9, pero en ningún artículo se menciona que se mudó, y no lo harían, ya que se mudó mucho después de retirarse. Así que confronté a Emi, y esta vez ella dijo que Chris se le había acercado de repente por mensaje de texto y que conversaron. Cuando le pregunté cómo era posible si estaba bloqueado, dijo que él tenía un nuevo número. Tuvimos una gran pelea, y he pasado un par de días considerando qué hacer. Ahora planeo confrontarla esta noche. Incluso si es cierto que olvidó bloquearlo en Instagram, ¿por qué tuvo una conversación con él cuando él la contactó? Incluso si estaba confundida y lo llamó para llevarla al hospital, ¿por qué me ocultó eso durante años? Incluso si él le envió un mensaje de texto después de muchos años, usando un nuevo número, ¿por qué tuvo una conversación y le dijo que ahora vive en la ciudad?
Mi intención total es pedirle el divorcio esta noche. Para quienes pidieron más información, su esposo y yo todavía somos cercanos. Lo llamaremos Dan, él sigue trabajando. Más detalles de la historia: tuve un día muy difícil que me dejó incapaz de seguir viajando. Tan pronto como estuve en casa a tiempo completo y, más al punto, sin poder moverme y sin ganar dinero, mi esposa se divorció de mí e intentó quedarse con el dinero y los hijos. No hay necesidad de detalles aquí, pero terminé con la custodia de los hijos y el dinero se gastó todo en abogados. Amy siempre había sido la que se quedaba en casa, así que comenzamos a pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas cotidianas. Dan estaba feliz de tener a alguien en quien confiaba con ella y sus hijos, y a pesar de que yo estaba a media velocidad, se sentía bien teniendo a alguien cerca para evitar que ella se involucrara con malas compañías, incluido Chris, lo cual debió haber sido una señal de alarma mayor de lo que fue, pero yo aún no había salido de esa mentalidad de rey de la colina. El cambio fue cuando dejé de viajar y Amy y yo comenzamos a vivir juntos. Su esposo, Dan, se fue permanentemente. Adopté a sus hijos, y mi esposa me dejó, perdió la custodia y siguió viajando, aunque sus viajes son todos dentro de los Estados Unidos. Dan no tiene y, en este punto, no quiere una relación romántica con nadie. Estoy seguro de que tiene una lista para satisfacer ciertas necesidades, pero es alérgico a cualquier tipo de situación permanente. Si bien él nunca estaría dispuesto, ni yo quiero, que yo adopte a sus hijos, ellos tenían 14 años, hijo, 10 años, hijo, y 8 años, hija, cuando los conocí, 18 años, hijo, 14 años, hijo, y 12 años, hija, cuando volví para siempre, y ahora tienen 22 años, hijo, 18 años, hijo, y 16 años, hija. Me ha dado un poder legal sobre ellos y todos me llaman papá, así que ahí está eso. Y sí, estoy seguro de que hay muchas personas que nos juzgan a todos por las elecciones y el estilo de vida que hemos tenido, pero todos somos humanos, y las cosas que se requieren de las personas llamadas a hacer lo que hacemos nos llevan a muchos compromisos. Tomamos las decisiones que hacemos basados en las cosas que sabemos en el momento. La retrospectiva solo es útil cuando empiezas a mirar hacia adelante otra vez. Actualización del 29 de septiembre de 2024. Primero, gracias a todos. Puede sonar superficial, pero la validación y las críticas que recibí en la publicación original realmente me ayudaron a poner las cosas en perspectiva. También, algunos de ustedes son hilarantes, otros compasivos y reflexivos, y otros me hicieron apreciar que, sin importar cuán estúpido me sienta, siempre habrá alguien que logre superarme. Ahora, sobre lo más importante, tuve la conversación y le dije que quiero divorciarme. Salió tan mal como esperaba. Ella y Chris no han tenido contacto físico, pero llegamos al fondo de la razón por la que ha estado en contacto con él. Estoy exhausto, pero siento que finalmente tengo una claridad y propósito que no tenía desde hace tiempo. Tal vez mañana me sienta más conversador, pero por ahora, es todo lo que tengo. Editado, ahora que he dormido un poco, puedo dar una actualización más coherente. En otra respuesta en la conversación más abajo, he dado mi opinión sobre lo que ella me contó y sus razones, y no lo repetiré todo aquí. Y sí, esto es mi perspectiva y lo que elijo compartir. Estoy seguro de que si ella estuviera aquí, tendría alguna razón para explicar cómo nada de esto es su culpa. Pensándolo bien, el patrón está claro. Ella misma lo admitió, pero no siempre escuchamos lo que no queremos oír. Todas sus relaciones han sido dentro de nuestra comunidad profesional de alguna forma. Ella se siente atraída por los hombres en ese entorno y por el estilo de vida, o al menos esta versión de ello. Se casó con Dan porque él es emocionante, peligroso y, en su mayoría, ausente. Tenía dinero, hijos, un esposo emocionante y casi total independencia, ya que él estaba en casa tal vez 3 o 4 semanas al año. Y, debido a las circunstancias, también podía acostarse con quien quisiera, al igual que Dan, para ser claros. Esto estuvo bien hasta que Dan pasó un periodo de tiempo extendido en casa. Se dijo mucho sobre lo injusto que es cuando uno de nosotros regresa a casa sin tener ni idea de cómo funcionan las cosas y comienza a actuar como si nuestra opinión sobre cómo debería o no ser la vida en casa debiera ser respetada. Eso lo entiendo perfectamente. En resumen, ella nunca ha estado ni está interesada en un matrimonio normal. Quiere y disfruta el estilo de vida que tuvo, primero con Dan y luego conmigo. Todo terminó con Dan cuando él intentó llevar una vida en casa, y terminó conmigo cuando dejé de viajar y traté de hacer lo mismo. De hecho, eso fue lo que terminó con mi matrimonio con mi primera esposa, regresar a casa y actuar como si fuera dueño del lugar, en lugar de ser un visitante ocasional.
Amy disfrutaba la vida más normal conmigo, pero también quiere la emoción de antes. Quiere tener su pastel y comérselo también, así que se volvió a poner en contacto con Chris porque le gustaba lo que hacían juntos, hasta que Chris fue demasiado lejos. Eden estaba a punto de irse de nuevo, dejándola sola con Chris cerca, lo que para ella representaba una emoción extra, porque además pudo verme confrontar a Chris en nuestra casa y echarlo. Pero las cosas han cambiado desde entonces. En estas nuevas circunstancias, significa que podría volver a salir con Chris y hacer cosas mucho más extremas que lo que hacemos juntos, mientras que yo estoy en casa para mantener a Chris bajo control. La única pega es que ya no es algo abierto, así que ella y Chris tendrían que ocultarlo, lo cual tal vez lo hacía más emocionante. Casi funcionaba, pero yo me di cuenta y desentrañé todo el asunto antes de que pudieran llevarlo a cabo. Chris definitivamente cubre una necesidad sexual que ni Dan ni yo cubrimos. Dan y yo somos parecidos en que ambos disfrutamos de cierto nivel de prácticas BDSM, etc., pero al intensificarse, se vuelve demasiado similar a cosas del trabajo, cosas que no queremos ni de lejos en nuestros hogares. Estoy feliz de usar esposas y sujetarla, pero una vez que hablamos de juegos de impacto fuerte, cortes o, Dios me ayude, CNC, consentido no consentido, el nivel de rechazo es tan alto que podría dejarme sin ganas durante semanas. Así que, sí, Chris es mejor amante que yo en ese sentido. Mi respuesta breve de anoche, mientras estaba cansado, fue bastante fea. Sí, hay algo de verdad allí, pero no es tan simple. Estaba citando sus palabras, pero mucho de lo que dijo fue con la intención de herirme. Aprecio las preguntas y comentarios amables. He probado la marihuana medicinal, pero no es para mí, me hace menos coordinado físicamente y también me siento más alerta, lo que me lleva de un nivel de hipervigilancia que ya requiere medicación y que estoy mejorando lentamente con terapia cognitiva conductual a una paranoia peligrosa. Así que no, paso de eso. Por alguna razón, no reacciono bien a la anestesia local, por lo que es difícil tratar el dolor localmente. La solución han sido medicamentos más fuertes como los opiáceos, pero como no tengo deseos de morir ni de imponer un padre drogadicto a mis hijos, los dejé atrás a la primera oportunidad. Ahora tomo un montón de ibuprofeno, parches de lidocaína que no son especialmente efectivos, pero mejor que nada, cremas analgésicas, terapia de masaje semanal y, sí, más noches de las que quisiera, termino tomando algo antes de dormir para poder descansar. He recibido muchos consejos sobre esto en los últimos años y muchas sugerencias. No creo que alguien aquí tenga una idea mejor, pero por favor, siéntanse libres de hacer una sugerencia. Estoy 100% abierto a cualquier cosa que funcione sin convertirme en un monstruo. Próxima historia, golpeé a la amante de mi difunto esposo cuando apareció en mi puerta exigiendo que me quedara callada sobre su relación. Sentí que finalmente me defendía después de años de abuso. Mi esposo murió y tengo que fingir que era un gran hombre que me amaba. Golpeé a la amante de mi difunto esposo cuando apareció en mi puerta exigiendo que me quedara callada sobre su relación. Después de años de abuso, sentí que finalmente me defendía contra él. Mi esposo murió, y yo sentí alivio y libertad. 3 meses después de su muerte, su amante secreto, que resultó ser un hombre, apareció en mi casa pidiéndome que mantuviera en secreto su aventura. Por primera vez en mi vida, me defendí y lo golpeé. Sentí que, de algún modo, finalmente estaba enfrentando a mi esposo. Golpeé a la amante de mi difunto esposo cuando apareció en mi puerta exigiendo que me quedara callada sobre su relación. Sentí que finalmente me defendía después de años de abuso. Mi esposo falleció hace 3 meses y sentí alivio. Me maltrataba financiera, mental e incluso físicamente. Cuando quedé embarazada, me convenció de que dejara mi trabajo, diciendo que él me cuidaría. Desde entonces, no pude comprar nada sin su permiso. Ni siquiera una crema, él decidía si podía o no. Incluso cuando, después de meses, conseguí un poco de dinero propio, tenía que pedirle permiso para usarlo. Lo que era mío era de él, y lo que era suyo también era suyo. Aún así, me quedé porque lo amaba y no tenía a dónde ir. Mi autoestima era tan baja que permitía que me pisoteara. Cuando dejé de amarlo, él ya había tenido su primera aventura. Me hizo creer que fue mi culpa porque yo no quería tener relaciones después del nacimiento de nuestro hijo, lo cual me dejó con desgarros y puntos. Ya estaba planeando mi salida y ahorrando dinero poco a poco mientras trabajaba vendiendo cosas desde casa, ya que él no me dejaba trabajar afuera porque era muy celoso. Quería contratar a un abogado. Estaba teniendo otra aventura con un amigo suyo, lo cual, afortunadamente, lo mantenía más ocupado, y a mí ya no me importaba que no me prestara atención.
Quería que se mantuviera lo más alejado posible de mí. Conocía a ese hombre, y él me conocía a mí. Podría haber hecho un gran escándalo, pero no lo hice. Me mantuve callada, planeando mi salida mientras él y ese hombre se veían en secreto. Solo sentía asco hacia mi esposo, nada más. Pero murió de una forma que nunca habría esperado, y ahora es un mártir. Cuando alguien muere, todos sus pecados desaparecen, al menos eso es lo que piensa mi familia. Los que sabían sobre su aventura y cómo me manipulaba ahora hablan de lo buen hombre que era y de que no debemos insultar a los muertos. Todos a mi alrededor hablan de lo hermosa que era nuestra relación. Su familia habla de qué gran hombre era y de cómo siempre se enfocó en darme todo a mí y a nuestro hijo. Su amante me abrazó en el funeral, diciendo que mi esposo me amaba. Sus amigos me dijeron qué gran persona fue. Todos hablan de lo bueno que era y de cómo ahora es un ángel en el cielo, y tengo que fingir estar triste. El día que murió, lloré mucho, pero no de tristeza. Lloré de alivio, y me sentí libre. Me habría tomado muchos años ahorrar lo suficiente para pagar a abogados con mi pequeña tienda sin que él se diera cuenta de que estaba guardando dinero en secreto. Él se habría quedado con todo y me habría hecho la vida un infierno, y lo sé porque me lo decía cada vez que me defendía. Pero ahora tengo la casa, lo tengo todo. Recibo la pensión de viuda, tengo a mis hijos completamente conmigo, y empecé a ir a terapia. Todos creen que lo hago para sobrellevar el duelo, pero en realidad es para superar el abuso que sufrí de él. Fue realmente difícil fingir estar triste en el funeral, pero lo hice por mi hijo. Lo hice porque ahora todo terminó y soy libre. Si hubiera hecho un escándalo, mi suegra habría hecho algo para que no me quedara con nada. Ellos eran como él. Pero ahora solo soy una viuda triste que necesita ayuda, a sus ojos, la pobre viuda que no sabía nada, y eso me está ayudando a ser libre y tener lo que merezco. Perdón por el mal inglés, uso el traductor para muchas partes. Edito para aclarar que no somos de un país islámico. Aquí las parejas del mismo sexo pueden vivir juntas y casarse libremente. Él simplemente me engañó con un hombre, al igual que lo hizo con una mujer. Supongo que era bisexual. Comentarios en los que respondió OP. Usuario, llama-48,213 comentario, qué audacia. Él aún piensa que eres la sirvienta. Bien por ti por mostrar tu fortaleza y mandarlo por su camino. ¡Qué descaro! OP respondió, sí, saben que no deben abrir la puerta a extraños, pero sí la abren a personas conocidas porque mi exesposo siempre los enviaba a abrirle la puerta a él. Usuario, escéptico comentario, te recomendaría encarecidamente que prepares a tus hijos para que no permitan la entrada de nadie en esa casa, no solo por el examante, si vuelve, sino también por la familia de la que planeas distanciarte. OP respondió, he comenzado a explicarles que no deben abrir la puerta a nadie sin decírmelo primero, y ahora dejo todo con llave y candado. Actualización del 5 de octubre de 2024. Han pasado varias semanas desde mi última publicación, y no esperaba que mi publicación se compartiera en otros lugares. Honestamente, había olvidado que publiqué aquí, pero hace unos días, el amante y amigo de mi exesposo, ahora he comenzado a llamarlo mi difunto esposo para no seguir atada a la idea de que sigue siendo mi esposo. Incluso después de muerto, su muerte me hizo el favor de separarnos, visitó mi casa diciendo que había encontrado mi publicación. No esperaba que la encontrara, y eso me asustó un poco, pero sinceramente ya no puedo hacer nada al respecto. Si alguien la ha publicado en otro lugar sin preguntar, no es mi responsabilidad. Uno de mis hijos lo dejó entrar cuando yo no había escuchado el timbre, así que no tuve otra opción más que recibirlo, para no hacer una escena delante de mis hijos. Quería saber qué tenía que decir. Una vez que estuvimos a solas, me dijo que sabía que yo sabía sobre él y la relación que tuvo con mi esposo, porque vio la publicación en TikTok, aunque yo nunca publiqué nada en TikTok, por lo que supongo que alguien más la subió allí. Me dijo que mi esposo no fue el mejor marido, pero que fue un gran amigo para todos, y un hombre muy trabajador, y que incluso su familia lo extrañaba mucho. Me dijo que, aunque tuvo sus errores en el pasado, yo debería dejarlo ir y dejar de indagar en el tema, porque todos estamos mejor así. Insistió un rato, hasta el punto en que me sentí intimidada. Me recordó a mi esposo, y es la primera vez que tengo esa sensación con un hombre que no sea mi exesposo. Puedo hablar pacíficamente con otros hombres, pero esta situación me hizo sentir al borde de un ataque de pánico debido a su actitud. Básicamente, él está asustado de que yo cuente todo. Es gay, y no sé si tiene novio, pero tal vez lo tenga, y por eso no quiere que diga nada sobre su aventura. Fui una mujer sumisa durante años,
mi ex esposo me convirtió en una mujer temerosa, una mujer que yo no era antes. Me convirtió en alguien que siempre iba a bajar la cabeza. Pero cuando murió, me sentí tan feliz y liberada que lloré de alivio durante días. Cuando este hombre entró a mi casa para decirme qué debía hacer, fue como ver a mi ex esposo de nuevo, dándome instrucciones sobre cómo comportarme y qué hacer. Este hombre, que sabe perfectamente que estaba en una relación abusiva porque conocía a mi exmarido y aún así eligió acostarse con él. El hombre para quien mi esposo me hacía cocinar y luego me ignoraba, como si yo fuera solo una sirvienta, estaba en mi casa diciéndome que mi ex esposo era una buena persona y que yo debería callarme. Me estaba diciendo qué hacer, y simplemente lo golpeé en la cara. Para ser honesta, quería darle una bofetada, pero por alguna razón me sentí tan enojada que le di un puñetazo, y fue como golpear a mi ex esposo también. No me arrepiento y me sentí bien. Le grité y le dije que se fuera o que iba a contarle a todo el mundo lo que pasó. Al final, se fue de la casa y ha estado callado desde ese día. Mi plan principal era simplemente mantenerme en silencio y dejar el pasado atrás, pero una cosa es eso y otra muy distinta es que este hombre venga y quiera imponerme qué hacer, como si yo fuera una muñeca. Tal vez mi reacción no fue la mejor, pero estoy cansada de que la gente me diga que me calle. Nunca pude decirle nada a mi esposo, y ese día sentí que, de alguna manera, finalmente lo hice. Aún no le he contado a nadie, ni tengo planes de hacerlo, pero si él intenta algo, no dudaré en hacer una publicación en TikTok o en Facebook contando todo. Con el tema de la casa y la crisis económica, no estoy segura de que alguien pueda pagar lo que vale una casa como esta, pero por ahora, me estoy enfocando en finalmente poder conseguir un mejor trabajo en el futuro para poder alquilar la casa y tener un ingreso estable. Mi otra meta en el futuro es comprar un pequeño terreno, no importa que tan lejos esté, quiero tener algo propio para mí y para mis hijos. Mis hijos no extrañan mucho a su padre, y los entiendo. Me tomó tiempo conseguirles un psicólogo infantil, pero recientemente empezaron a ir a sus sesiones y les está yendo bien. Yo también voy a terapia. Creo que lo mejor que he hecho es comenzar a poner excusas para no ver tanto a mis suegros y a mi propia familia como antes. He empezado la etapa de cortar contacto poco a poco, poniendo excusas sobre el trabajo o diciendo que no estamos en casa. Aunque aún tengo que permitir que mis suegros vengan de vez en cuando, creo que incluso mis hijos son más felices al ver que mi estado de ánimo ha mejorado. Dudo que muchas personas estén interesadas en esto, pero gracias por los mensajes que recibí. Aunque muchos no lo entienden, las culturas y las leyes aquí son diferentes, comprar una casa o mudarse al otro lado del país en un mes es imposible para muchos.